Bien, pues vamos a, como hemos hecho al principio, nuevamente a orar, a hablar con Dios, para que sea Dios el que nos hable por medio de su palabra, para que no sea yo el que hable, sino que Él nos hable a cada uno de nosotros conforme a su voluntad y a la necesidad que tenemos de Él, la necesidad que tenemos de Cristo. Vamos a hablar con Dios y a pedirle que Él nos hable por medio de su palabra. Gracias te damos, Padre, nuevamente, por poder estar aquí reunidos en este día que tú nos has dado, en el cual deseamos oír tu palabra, alegrarnos en ti, aunque seamos pocos, pero también creemos que no es casualidad que estemos aquí reunidos, porque tú nos has traído con un propósito para hablarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Te ruego, oh Dios, que los verdaderos creyentes que se encuentren en este lugar sean santificados, avivados, consolados, atraídos a ti por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. Pero también si hubiese aquí alguien o algunos que aún no te conocen, oh Cristo, te rogamos que tu Espíritu Santo seas derramado en ellos para convencerlos, para convencernos a todos nosotros de nuestros pecados, de la necesidad que tenemos de Cristo. Perdónanos, oh Cristo, lávanos con tu sangre y háblanos por medio de tu palabra. A ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Ponemos este tiempo en tus manos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Dame palabras para que con amor, ternura, pueda transmitir fielmente tu palabra, no la palabra del hombre. Quédate con nosotros, oh Cristo, como has prometido, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo a sus discípulos en cierta ocasión: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo un día a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre sus 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y el joven fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y este hijo menor deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni siquiera eso. Y volviendo en sí, se dijo a sí mismo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan y en abundancia, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y efectivamente el joven, levantándose, vino a su padre. Y el padre, cuando aún estaba lejos, vio a su hijo y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Padre, le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta. Porque mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Y todos entraron en casa y comenzaron a regocijarse juntos. Pero cuando el hermano mayor, que estaba fuera en el campo, se acercó a la casa y oyó la música y los cánticos, se preguntó qué era aquello. Y un criado le dijo: tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber encontrado a tu hermano
bueno y sano. Pero él, indignado, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le dijo a su padre: he aquí tantos años yo te he servido, y no he desobedecido jamás ni una orden tuya, y tú nunca me has dado ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y en cuanto ha venido tu hijo, que ha devorado todos tus bienes con rameras, ¿haces matar para él el becerro engordado? Hijo, le dijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Amén. Esta parábola del hijo pródigo es, como bien sabéis, la parábola de nuestro Señor Jesucristo más conocida y emotiva de todo el Nuevo Testamento, estaréis de acuerdo conmigo. Pero os tengo que decir que, en primer lugar, cuando Cristo Jesús pronunció sus palabras en el Sermón del Monte, en cualquier parábola, en cualquier texto que encontramos en los Evangelios, nunca habló en primer lugar para buscar mover nuestras emociones. Lo que Cristo pretende en primer lugar en tu vida y en la mía no es que simplemente lloremos al oír su voz, ni es solamente quiere mover nuestras emociones, ni mucho menos. Lo que Dios desea por medio de su palabra, cuando Cristo dijo: el que tiene oídos para oír, oiga, lo que Dios desea por medio de su palabra es transformarte, guiarte y guiarme a mí al arrepentimiento y a la fe en Cristo. No solamente que oigas una palabra, qué bonita, o esta parábola, qué bonita, o qué emotiva, siento emociones en mi interior, incluso puedo llorar o entristecerme o sentir nostalgia de mi infancia porque mi abuela me contaba esta parábola, o cuando yo iba a catequesis o al catecismo cuando era pequeño. Dios desea darte fe, consuelo y libertad por medio de su palabra, transformarnos a la imagen de Jesucristo, porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y por causa de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestras rebeliones, la imagen de Dios ha sido distorsionada en nosotros. Hasta tal punto que el apóstol Pablo dice que aquellos que no están unidos a Cristo están muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero cuando Cristo pronunció esta palabra, esta parábola, fue como en tantas otras, para darnos libertad. Por ello Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Puedes tú decir, primera pregunta de la mañana, verdad, para aplicar esta parábola del hijo pródigo a nuestra vida? ¿Puedes tú decir dos cosas? Que conoces la verdad y que eres libre. Porque si no conoces la verdad, y esto también es aplicable a mí, por supuesto, si no conocemos la verdad, es porque estamos en la mentira. Y si no eres libre, es porque eres esclavo, dice Cristo: aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres del pecado, libres de la muerte, libres del infierno, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Para qué vino Cristo entonces? ¿Por qué pronunció Él esta preciosa parábola así muy emotiva del hijo pródigo? Pero no solamente para mover nuestras emociones, como ya he dicho. ¿Por qué Cristo habló y dijo una y otra vez: el que tiene oídos para oír, oiga? Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Cristo vino a dar libertad a los oprimidos. Y si no estás en Cristo y no vienes a Cristo, te encuentras en la misma situación de este hijo pródigo.
que vivía lejos del Padre, lejos de su hogar, lejos del cuidado paterno, lejos del seno familiar. Si no estamos en Cristo, no conocemos la verdad y no vivimos para Él como el primer propósito y único principal propósito de nuestra vida y existencia, estamos en muerte. ¿Estás oprimido? ¿Eres un cautivo? ¿Eres aún esclavo del pecado? Porque Cristo vino a darnos libertad, vida eterna, gozo, paz, para que su amor y su Santo Espíritu sea derramado en nuestros corazones. Hay dos principales protagonistas en esta parábola. No solamente el hijo menor, a veces solamente recordamos el hijo menor cuando leemos la parábola del hijo pródigo, el hijo que se fue y malgastó sus bienes. Pero hay dos protagonistas principales en esta parábola. El hijo menor, por un lado, sí, pero por otro lado, el hijo mayor. Y ahora voy a describir brevemente la condición del menor. El menor malgastó su herencia, padre. Le pidió la herencia antes de tiempo, antes que el padre muriera. Es como si este hijo menor, egoísta y depravado, quisiera que incluso su padre se muriera antes de tiempo. Lo que quiero es mi herencia, no quiero a mi padre. ¿Cuántas personas hoy en día quieren beneficiarse de Dios, pero sin amar a Dios, el autor de esos bienes? Disfrutamos del sol, pero el ser humano aborrece a Dios que ha creado el sol. Disfrutamos de la primavera, el verano, el otoño, el invierno, el buen comer, de nuestro matrimonio, de nuestra mujer, los que estemos casados, de nuestros hijos, los que tengan hijos. Disfrutamos del mundo que Dios ha creado, de la luz del día, de la oscuridad de la noche, de la luna, de la creación de Dios. Pero el ser humano quiere disfrutar de la creación olvidándose del Creador. Padre, dame tu herencia, pero no te quiero a ti. No quiero vivir en el seno familiar bajo tus mandamientos ni bajo las normas del hogar en el que me he criado. Malgastó sus bienes viviendo perdidamente. El pecado del hijo menor fue rechazar al padre, amando solo su herencia, amando solo lo material y buscando en este mundo y en lo material la felicidad. Y eso, amigos, es imposible. Cuando dijo Agustín de Hipona, ya lo hemos citado al principio: Señor, nos creaste para ti, porque nuestro corazón andará insatisfecho hasta que haya el reposo en ti. Es porque Agustín de Hipona, también como este hijo pródigo, fue y malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Bebía, supongo, mujeres también, pero nunca pudo satisfacer los anhelos de su alma, porque un alma sedienta de Dios solo puede ser satisfecha cuando se encuentra con Dios, cuando se encuentra con el Creador, no solamente disfrutando de los bienes de Dios o de la creación de Dios, sino de Dios mismo. Él es la fuente de felicidad. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero este hijo pródigo aún estaba muerto. Aún estaba llenando su vientre con algarrobas, conformándose con la comida de los cerdos. ¿Cuántas personas no hay en este mundo disfrutando de algarrobas, de la vanidad de la vida, de los placeres de la carne, cada vez más tristes, cada vez más deprimidos, angustia, temores, inquietud, ansiedad, depresiones? Y por ello cada vez más los psicólogos y los psiquiatras están forrando dinero. ¿Por qué? Porque la sociedad está desestructurada, la sociedad está perdida, porque este mundo vive sin Dios, sin esperanza y sin fe. Y fijaos, amigos, hasta qué punto esto es verdad, que leemos en la primera epístola del apóstol Juan las siguientes palabras: para aquellos que aman el mundo. ¿Qué palabra tiene Dios? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
¿Qué hay en el mundo? Alguno se preguntará. Cosas buenas. Cuidado. Cuidado porque la serpiente engañó a Eva con un fruto que se encontraba en este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice Dios de este mundo? Mas el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, amigo y amiga, si alguna vez te has encontrado buscando la felicidad en este mundo, y yo sé que sí lo has hecho así, porque yo también lo hice en un pasado, si esa ha sido tu situación o si aún lo es, te digo con todo el amor y con la autoridad de la palabra de Dios, en mí no hay autoridad, pero en Dios sí, y os hablo en su nombre, si buscas o has buscado o aún continúas buscando la felicidad en este mundo, arrepiéntete, arrepiéntete. Busca a Cristo, busca las cosas de arriba, porque el que cree en Cristo tiene vida eterna, y no perecerá jamás, porque ha pasado de la muerte a la vida. ¿Y qué podríamos decir del hijo mayor? El hijo mayor no estaba perdido. Alguno dirá, vivía con el padre, no le demandó la herencia antes de tiempo. Os digo que el hijo mayor, aunque moralista y piadoso en su apariencia, estaba tan perdido o aún más que el hijo menor. Orgulloso, envidioso. ¿Cuántas veces no has mirado o no he mirado yo a alguien por encima del hombro porque creíamos que teníamos más bienes materiales que esa persona o un mejor traje? Padre, tu hijo ni siquiera lo llamó mi hermano con amor. Debería alegrarse de que su hermano ha vuelto a la vida, de que su hermano ha sido encontrado, de que su hermano ha vuelto al hogar. ¿Por qué no estaba este hijo mayor celebrando con la familia el banquete, comiendo el becerro engordado? ¿Por qué no? Por la envidia, el orgullo, por una apariencia de piedad, pero igual que la de los fariseos, que se jactaban por obedecer la ley de Moisés, la ley que hemos leído al principio. Moralidad no, moralismo. Y os voy a decir algo, si nosotros descansamos solamente o confiamos en que por venir a una iglesia o a otra, llamémosla misa o culto o reunión dominical, lo que queráis, si yo pongo mi confianza en mi moralismo, en mi asistencia a iglesias o ritos externos, o es que yo he sido bautizado, o es que yo participo de los sacramentos, mucho cuidado porque este hijo participaba fielmente de todas las reuniones y actividades de su hogar, pero su corazón no estaba con el Padre. He aquí tantos años yo te he servido, nunca he desobedecido ni una orden tuya, pero tu corazón era un corazón de piedra, envidioso, porque no amabas a tu hermano, ni amabas a tu padre. Porque si hubieras amado a tu padre, te habrías alegrado con tu padre de que tu hermano volvió a la vida. Pero no lo hiciste por causa de tu pecado, por causa de tu orgullo. ¿Cómo es posible? Y ahora, para concluir, aunque vamos a dedicar unos minutos, os voy a hablar más bien de aquel que sí fue el verdadero protagonista de esta historia. No solamente el hijo mayor, no solamente el hijo menor. Estos fueron dos protagonistas perdidos, cada uno en un estado de perdición aparentemente diferente, pero los dos tenían la misma necesidad de ser perdonados por el Padre. Pero uno volvió a la vida, reconoció su pecado y vino de nuevo al hogar paterno, pero el otro, no sabemos cómo acabó la historia, pero al menos en el texto, en la parábola, no vemos que el hijo mayor fuera guiado al arrepentimiento y a reconocer su pecado. ¿Cuál pensáis que es el verdadero protagonista de esta parábola, de esta historia? El Padre.
Yo no la llamo, con todo mis respetos a los que han puesto este título, o los editores de la Biblia. En la Biblia, en la palabra de Dios, en el griego original, no aparece el nombre de la parábola del hijo pródigo. Yo más bien la llamaría la parábola del Padre misericordioso y amante. Porque leemos en el capítulo 15 de San Lucas, en los versículos del 20 al 24, que este hijo menor, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Padre, le dijo el hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, de nuevo la parábola del padre amante y misericordioso, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Cualquier otro padre del mundo habría esperado a su hijo con un azote, con un castigo, con una reprimenda. Pero no encontramos ni siquiera una palabra de reproche en este padre. Puro amor, pura misericordia. Este padre representa a nuestro Dios y Salvador, que envió a Jesucristo a este mundo para salvar a los pecadores, muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para darnos libertad, para lavarnos Cristo con su sangre, para reconciliarnos con el Padre. ¿De qué forma yo debo, pues, aplicar esta parábola a mi vida? Aquí viene la aplicación final que dirijo con mucho amor a todos vosotros en el nombre de Dios. Yo no sé cuál es tu caso, pero Dios dice que todo hombre y toda mujer desde el vientre de su madre han nacido en pecado. Ya seas un pecador perdido, si aún no te has encontrado con Cristo en tu vida, ya seas un pecador perdido del estilo del hijo menor, o ya seas un pecador perdido del estilo del hijo mayor, orgulloso, fariseo, envidioso, si no estás en Cristo, ya estés perdido de esta forma o de esta otra, estás perdido y necesitas urgentemente reconciliarte con Dios, confesar tus pecados y dar este paso que el hijo menor, no el hijo mayor, que el hijo menor dio, volvió en sí, tuvo hambre. Esta señal de estas palabras que leemos aquí, tuvo hambre, comenzó a faltarle, es cuando el pecador es consciente de que el pecado ya no le satisface. Porque el pecado es como una sanguijuela que siempre te pide más y siempre estás más insatisfecho. Porque esa sanguijuela dentro de tu corazón depravado siempre te dice, dame más, dame más, dame más. Y comenzó a faltarle, pero volvió en sí. Se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Y levantándose vino a su padre. Así que esta parábola debe ser aplicada a nuestras vidas de esta forma. Tienes el deber de confesar tus pecados y de venir a Dios como el hijo pródigo, diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú guardas tus pecados, los escondes, no prosperarás. Mas el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Bien, yo sé que alguno ahora podría decir, bien, si yo me confieso todos los días, así que yo quiero aplicar la parábola del hijo pródigo e ir a un sacerdote o a un pastor y confesar mis pecados. No. ¿Sabéis por qué? Y con mucho amor os lo digo, porque cualquier pastor o sacerdote o guía espiritual necesita la confesión tanto o aún más que vosotros. Porque son pecadores. Cuando Dios dice, si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, lo dice porque solamente
nuestros pecados han de ser confesados a Dios por medio de Cristo, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que, como leemos en la palabra de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Confiesa tus pecados a Dios por medio de Jesucristo. Y yo sé que alguno podrá decir, ¿y cuál es mi pecado? Ya sea que hayas pecado como el hijo mayor, ya sea que hayas pecado como el hijo menor. He de concluir este mensaje y esta homilía en esta mañana diciéndote que tu mayor pecado ha sido el siguiente: que has buscado tu felicidad, la razón de tu existencia fuera de Dios, fuera de Cristo. Y Dios dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero si tú no has buscado la felicidad en el amor de Dios y amando a Dios, ¿sabes por qué es? Y te lo digo directamente porque lo dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué es? Porque tú te has puesto a ti mismo, o yo me he puesto a mí mismo durante mi vida como el primero. Y eso es terrible. Según Dios, eso es un pecado terrible de arrogancia. Vivir para nosotros mismos es egolatría. Y dice Dios, como hemos leído en la ley de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero tú has querido buscar la felicidad en ti o en lo material. Eso es terrible. Y nuestros pecados, dice la palabra de Dios, que nos hacen merecedores de la muerte y del infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Porque Dios dice en su palabra: el alma que pecare, esa morirá. Pero la buena noticia del Evangelio, porque yo deseo acabar este mensaje con una buena noticia: el Padre esperó a su Hijo con los brazos abiertos. Porque de tal manera, oíd bien, porque estamos como pecadores todos aquí presentes, necesitados de este Padre amante y misericordioso, porque es la parábola del Padre amante que es infinitamente misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hay solamente dos caminos, y después os explicaré este cuadro a los que deseéis quedarnos aquí a tomar un café. Podemos hablar también y conocernos mejor, pero este cuadro representa dos caminos: un camino ancho y espacioso, el camino de la izquierda, que pone bienvenidos, buenos trajes, buena comida, casinos, bailes, buen vestir, moralismo, orgullo quizá, fariseísmo, no lo sé. Pero es un camino ancho y espacioso que acaba en la ciudad de la destrucción, en la muerte eterna y el infierno eterno. Terrible, porque Dios es santo y justo, y eso es lo que merecemos como pecadores. Pero hay otro camino estrecho, que comienza a la derecha con una puerta estrecha. Hay un señor que es un evangelista que está predicando y señalando el camino de la puerta. Cristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El camino estrecho y angosto que lleva a la vida, a la Sion celestial, a la ciudad celestial, a la Canaán celestial, a la vida eterna, donde allí podremos, si vivimos en Cristo y vivimos para Él, allí podremos eternamente ver a Dios. La máxima y única felicidad que tu alma sedienta de Dios necesita, y necesitas urgentemente. Bienaventurados, felices y dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Como dice el salmista: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero os digo que solamente hay un camino que lleva a la vida eterna. Algunos piensan: bueno, pero si yo soy fiel en mi religión, o fiel a mi mujer, o fiel en mi trabajo, y soy una persona moral, Dios tiene que recompensarme con la vida eterna. No.
¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? No es por obras, solamente por la fe en Cristo. Solo hay un camino. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre glorioso, precioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que solamente, ya para concluir, nos queda una alternativa, una posibilidad. Y os exhorto de esta forma. Dice Dios: mirad a mí y sed salvos. Mira a Cristo. Ven al Padre como el Hijo pródigo. No seas como el hijo mayor, y ven al Padre y reconcíliate con Dios por medio de Cristo, porque es Cristo el que te invita. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén.